Hola, hola, somos Ana y Adrúbal y te damos la bienvenida a nuestro canal Lupa Contextual. Y hoy vamos a tratar un tema que es bien interesante y bien importante que lo desmenucemos y lo descubramos, realmente el significado de eso, que es poner la otra mejilla. Y yo creo que es muy importante porque esto es un motivo de abuso, ¿sabes? Malinterpretado es un motivo o una justificación para soportar los abusos y no es así, ¿ok? Lleva una milla más, tolera, soporta, entonces bueno, si te ofendió, quédate tranquila, no hagas nada. Claro, tampoco es que uno se va a discutir con la gente, pero tampoco es que uno debe permitir el abuso. Yo creo que una de las enseñanzas de Cristo interesante fue precisamente eso. Creo que Cristo tenía límites y él los supo enseñar a sus discípulos. Sí, y ahí por supuesto, como el propósito de nuestro canal, contextualizar, tenemos que llevar todo al contexto, ¿no? Saber por qué los evangelios, solo Mateo y Lucas lo mencionan, ¿ok? Y por qué Marcos no menciona esta parte en el sermón de la bienaventuranza, ¿no? Entonces, recordemos que Mateo escribe después de Marcos, pero Mateo le da el enfoque, muchas cosas que mencionaba en Mateo desde el enfoque judío, ¿okay? Porque Mateo era judío, a diferencia de Lucas, y Lucas investiga y toma de Marcos y toma de Mateo para escribir su evangelio, ¿no? Entonces es basado en el ojo por ojo, ¿okay? Estamos hablando de ponerle otra mejilla, pero tenemos que saber por qué se produjo esta enseñanza y por qué está allí. El ojo por ojo, que es lo que aparece en ese sermón de Jesús, que Mateo lo resalta, tiene que ver con la autorización de la venganza, ¿okay? Dentro de la cultura judía, era una ley que existía desde Moisés, que permitía, si tú me hiciste un daño, entonces yo podía hacerte el mismo daño, ¿okay? Y ahora si, por ejemplo, tú me robaste una oveja, yo podía quitarte una oveja. Y si otras cosas más grotescas todavía, ¿no? Entonces era desproporcionado. O sea, me las pagarás, algo más o menos así. Y eso, y entonces era la cultura de la venganza. Entonces la enseñanza de la otra mejilla era sobre no vengarse, donde no tomar venganza, pero no era sencillamente dejarse abusar. Dos cosas diferentes. Y que creo que reforzar un límite que hay dentro de esta palabra, creo que griega, y el significado que no tiene que ver con poner la otra mejilla. Eso. Y por ejemplo, voy a leer un poco el texto, voy a leer la Nueva Versión Internacional de esta Biblia. Dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistan a que le haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, dentro de esta enseñanza está también el de perdonar, el perdonar 70 veces 7, y se torna una enseñanza de un cristianismo pasivo, ¿okay? Pasivo y abusivo también. Eso, ¿por qué digo pasivo? Porque es la enseñanza de resistir y de aguantar, y de que una frase muy venezolana, que hay que aguantar callado, ¿no? Pero realmente no es la enseñanza. Voy a partir esto en dos partes. La primera, el significado real de el poner la otra mejilla, ¿okay? La enseñanza es la no retaliación, el no reaccionar, ¿okay? Pero no reaccionar con violencia, ¿no? La retaliación significa decir, me golpeaste, entonces yo te golpeo más todavía, ¿okay? Es esa sed de venganza por nuestra mano propia, ¿no? Nuestra propia mano. Entonces Jesús estaba enseñando, porque después dice, si alguien te pide la capa, dale, si te pide la túnica, la capa, perdón, dale también la túnica. Entonces él dice, si te pide que lleves una carga por una milla, entonces llévala dos. Y se toma literalmente que nos está diciendo de que no importa si te abusaron, no importa si te maltrataron, tú tienes que seguir. Y se deja de lado el efecto de la justicia, el efecto de la dignidad, el efecto del amor propio, ¿okay? Y una cosa, disculpa, es el hecho de que como tú tienes que aguantar y soportar, hay gente dentro de las sectas coercitivas que
aprovechan eso para abusar una y otra vez de las personas, ya que esta persona tiene que soportar los clavos de Cristo, o tiene que soportar el abuso, o tiene porque que esto es. O sea, lo que hablamos también. Es la enseñanza, está en la Biblia. Exacto, y de verdad que es una violación a los derechos humanos, que Dios nos estaba mandando a hacer realmente, es una mala interpretación para controlar y manipular y abusar. Se torna incluso eso, se torna una herramienta para el control y manipulación. Pero, ¿por qué nosotros damos este tipo de mensajes? No estamos atacando ninguna posición, sino sencillamente abrir y enseñar, y que la gente pueda tener la libertad de examinar lo que nosotros le estamos diciendo y comprobar con lo que está escrito si es real o no. ¿Por qué comprobar? Porque cuando Jesús, conforme escribe Mateo, Jesús enseña que hay que poner la otra mejilla, está hablando acerca de una reacción, pero la reacción no es para hacer daño. La reacción es sencillamente una acción. Por ejemplo, el libro de Proverbios está lleno de enseñanzas donde, por ejemplo, para discutir hace falta dos. Y mucha gente dice que cuando el necio habla, entonces el sabio calla. Pero no calla por omisión, calla porque razona. Calla porque sabe, y es lo que dice el resto del contexto de la enseñanza, que el necio va a continuar en su necedad, y el necio tú no lo vas a poder sacar de ahí, y entonces él está falto de razón. Sin embargo, si yo actúo con la misma violencia, si yo actúo de manera proporcional a aquel que me está haciendo daño, entonces yo me convierto en eso. ¿Okay? Y por ejemplo, otras de las enseñanzas en la Biblia decía: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, tenemos que nosotros contextualizar acerca de todo el mensaje. No olvidar, por lo menos, la justicia divina, la justicia de Dios. En muchas veces y otros pasajes dice: mía es la venganza, yo pagaré, porque sencillamente nos está dando la tranquilidad y la certeza de que Él no solamente ve, sino que también es un Dios justo. Y nosotros ni siquiera debemos llegar, que es el motivo de enseñanza de la otra mejilla. Yo no debo llegar al punto de decir: ojalá Dios lo parta con un rayo. O sea, o se muera, o se enferme, etc. Desear ver algún tipo de mal en aquella persona que me dañó es decir ojo por ojo. Pero cuando yo sencillamente no deseo mal a esa otra persona, no tengo sed de venganza, entiendo que sea por ignorancia, por corrupción, por el propio estado miserable de esa persona que me está dañando, sencillamente yo me aparto, sencillamente yo no le doy continuidad, no le permito seguir. Y ahí es donde la confusión. Creer que apartarse de ese tipo de personas dañinas, de ese tipo de círculos dañinos, es no poner la otra mejilla, ¿no? No poner otra mejilla se interpreta como que no, tú no aguantaste, tú tenías que perdonar y tenías que quedarte. Tenías que quedarte en ese hogar donde eres maltratado. Tenías que quedarte en ese hogar donde eres violentado. Tenías que quedarte en ese lugar donde estás siendo abusado. Tenías que quedarte porque eso es poner la otra mejilla. De ninguna manera. Poner la otra mejilla sencillamente es no devolver el mal, no devolver el golpe. Es la enseñanza que te está diciendo. Más no te dice que pongas la otra para que te dé una cachetada. ¿Qué es poner la otra mejilla? ¿Okay? O sea, por lo menos me dio en la derecha yo voy a poner la izquierda. Poner la izquierda no es dejar que me maltraten nuevamente. Poner la izquierda es sencillamente no reaccionar con venganza. Y es lo que nosotros no lo estamos inventando. Vamos entonces a contextualizar todo el hecho de la Biblia, porque no es posible que un texto se contradiga con los otros, no ocurre. Ahora, fíjate que a mí me parece este texto, yo lo relaciono, cuando medito en ello, relaciono cuando Jesús aconseja que si tú vas a llevar las buenas nuevas a una parte y no te reciben, sacude tus sandalias y vuélvete, tu paz va contigo. O sea, yo veo ahí en esa enseñanza de Jesús precisamente eso. O sea, no se va a quedar a amenazar a la gente porque tú no recibiste el mensaje de salvación o las buenas nuevas. Te va a ir mal por eso. O como fíjate los mismos discípulos dijeron: quiere que oremos y caiga un rayo sobre este hombre que no quiere escucharte. Y Jesús le dijo: pero ¿de qué espíritu son ustedes? O sea, yo veo ahí en Jesús que él
primero, no está mandando a sus discípulos a soportar el menosprecio ni el rechazo en ninguna parte. Simplemente, si no quieren escucharte, pues tú te vas y más nada. Sacude tus pies y te llevas tu paz, va contigo. O sea, no pierdas tu paz, no violentes tu paz soportando un abuso. Y es el mismo principio, estás diciendo correcto, ese es el mismo principio. Entonces, dirán, bueno, pero ¿de dónde se inventaron esto? ¿Por qué está diciendo esto? Porque la enseñanza de poner la otra mejilla es para eliminar la sed de venganza que existía. Recuerden que Jesús trae un mensaje de amor, de reconciliación, y todo el mensaje de principio a fin de Jesús que aparece en los evangelios nos deja eso, y al final el evangelio teológico, que es el evangelio de Juan, habla acerca del amor, ¿okay? Entonces era un mensaje de amor, pero era un amor, lo que yo llamo un amor activo. O sea, un amor activo un amor activo se demuestra con acciones, y estas acciones, ¿okay?, eran sencillamente poder apartarse, pero más que todo era rehusarse a tener retaliaciones. ¿Cuántas veces a nosotros, cuando nos han golpeado una mejilla, nos dan ganas de devolver el golpe? Nos dan ganas de devolver el golpe. Y no solamente devolverlo, si no podemos devolverlo, quisiéramos que se hiciera justicia para que sufriera lo mismo que yo sufrí. El mensaje de poner la otra mejilla nos dice que nosotros no debemos desear eso. Yo no debo desear el mal. Yo tengo que entender el mal, que el mal está en esa persona, que el mal está en ese grupo, el mal está en ese círculo, el mal está de repente en un padrastro, en tu padre, en tu madre, en un tío, en un hermano. Está el mal, pero no tengo por qué dejarme abusar, no tengo por qué dejarme maltratar. Y como no me voy a dejar maltratar, sencillamente yo puedo salir donde estoy. Pero ¿qué pasa de círculos donde no podemos salir? Es sencillamente yo no deseo el mal. Y yo me libero. Y no voy a cargar con esa carga. Yo estoy siendo proactivo frente a una circunstancia que me está dañando. Estoy poniendo la otra mejilla. No le permito a la persona que me lastime más. ¿Okay? Pero tampoco... Habla lo que quieras, di lo que quieras, haz lo que quieras, pero eso sí, en una distancia bien para allá, eso, que yo tengo que proteger también mi vida. Mucha gente dice, por ejemplo, tuviste una persona en tu casa y esa persona te robó o agredió la integridad de tu casa. Y como Dios enseña que hay que perdonar, entonces tú debes dejarlo entrar otra vez. De ninguna manera. Yo no deseo el mal, no deseo que se muera, pero tampoco puedo dejar que me siga usando. Y eso se conecta mucho con la enseñanza del perdón y de ese falso perdón, ¿okay? Porque existe el verdadero perdón y el falso perdón. Sí, porque es que el perdón tiene que ver contigo como agraviado, no tiene que ver con la otra persona. Es decir, yo puedo perdonar, y el hecho de que yo garantice, de que yo perdone, no garantiza que la otra persona no va a abusar. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra, que es también una muy mala interpretación y una permisividad al abuso, porque bueno, te perdono y volvamos nuevamente al abuso, como aquella madre que una vez me contaba que su hija había sido abusada por su marido, y cuando, bueno, unos líderes, no sé quién, le recomendaron, bueno, pero perdónalo porque hay que estar juntos, y cuando él volvió a la casa, volvió a abusar de la hija de aquella mujer. Entonces, son unas cosas que mi perdón no garantiza el cambio del otro. Mi perdón garantiza simplemente mi distancia del mal y mi salud espiritual, física y mental. Y también no cargar con la venganza, ¿okay? Porque realmente la enseñanza es la no reacción ante el daño, ¿okay? Pero la reacción contraria, o sea, la reacción de venganza. Por eso es que es importante cuando leemos el pasaje entender por qué dice ojo por ojo, ¿okay? Y dice, se había dicho ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dice, no será así. Ahora, tú hablabas de que Jesús no vino a abrogar la ley, pero pareciera que allí como que sí la abrogó, porque no, ahora no es así, ahora es de otra manera. No te vengues, pero resguárdate. Todo el sermón, ese capítulo 5 interesante del Evangelio de Mateo, él dice lo que yo llamo la ley o los preceptos de la ley revelados desde dentro. O sea, siguen siendo los preceptos de la ley, pero está revelado desde dentro. O sea, revelado en el sentido de lo que realmente significa. ¿Okay? Por ejemplo, él dice allí también, no matarás. Ahora, él no abrogó el no matar. O sea, decía, ahora pueden matar. No. Él dice, no matarás.
fue escrito no matarás, pero yo les digo que cualquiera que hable mal de su prójimo, ya ahí comete ese homicidio. Entonces, y así mismo como el adulterio. Entonces él lo quiso perfeccionar y en dejar ver, extraer la verdadera enseñanza de lo que estaba allí. Entonces el ojo por ojo, diente por diente, no es que lo elimina. Él dice, fue enseñado así, pero lo que realmente tenemos que buscar es no tener sed de venganza. Entonces, eliminar la venganza, eliminar la violencia de nuestro interior es lo que nos garantiza, ¿okay?, poder no solamente tener paz, sino también encontrar la verdadera justicia. Porque cuando también dejó escrito los evangelistas y también el apóstol Pablo que Dios decía, mía es la venganza, yo pagaré, este escrito también está dejando esa tranquilidad, que podamos entender que Dios no solamente ve lo que nos sucede, salud, gracias, sino que también Dios está atento de hacer justicia. Y Dios está tan cercano a nosotros que Él sabe cada injusticia que vivimos. Pero la justicia de Él no se parece a la nuestra. Porque, por ejemplo, si alguien te estafó, te robó, tú quieres que esa persona vaya a la cárcel y tú deseas todo eso que tal vez suceda. Tal vez suceda. Pero lo que nos enseña este mensaje de Jesucristo es sencillamente a tener la tranquilidad en el corazón, no cargar con el peso de la venganza. ¿Por qué? Porque pesa, nos ata a esa persona que nos hizo daño. El desear ver a esa persona tan mal como yo me hice sentir, me conecta a su mal y no me deja libre. Entonces por eso es que Jesús dice, bueno, si te pide la capa, dale también el vestido. No para dejarse abusar, sino que sencillamente uno puede soltar. O sea, por lo que se ve, a veces la justicia no es la que uno espera, como dijiste anteriormente. Puede ser que se aplique la ley y sí haya justicia, claro. Pero pareciera que a veces la justicia es que tú resguardes tu vida, es que tú huyas del abuso, es que tú estés en paz, es que tu salud mental, física y espiritual sea resguardada. Entonces a veces la justicia no es lo que yo quiero ver en esas personas. A veces la justicia es tu corazón, tu paz interna y de que tú huyas de ese nido de abusos. Es correcto. Entonces, poner la otra mejilla es sencillamente no tener sed de venganza. No se trata de dejar la continuidad del abuso. ¿Okay? Poner la otra mejilla habla acerca de que yo no voy a tener una retaliación contra aquellos o aquel que me dañó. Es sencillamente que yo voy a tener paz y me voy a apartar para evitar que me siga dañando. ¿Okay? Poner la otra mejilla es no esperar el segundo golpe, porque en muchos lugares entonces pareciera que tuvieras 500 mejillas, que tienes que aguantar muchos golpes. Sí. Entonces realmente no va en eso. Y también otra cosa, la parte legal, que la gente se cohíbe de hacer una denuncia por un abuso, por ejemplo, algún abuso sexual o algo así, porque tengo miedo, porque esa persona está mayor que yo, porque es un familiar y no me van a creer, o porque es un líder religioso, por tantas cosas que la gente tiene terror y dice, no, mejor lo perdono. No, es que hacer justicia también es que vayas a la ley. O sea, no es que la gente se va a decir, no, porque es que hay que arreglarlo todo con los hermanos, como dijo Pablo. O sea, eso también es otra mala interpretación. Es una muy mala interpretación, porque lo justo es lo justo. Ahora, si se cometió un crimen, o sea, en tu contra o contra otra persona, lo justo es sencillamente hacer la denuncia, ¿okay? Porque hubo un crimen. No lo podemos nosotros dejar impune un crimen, ¿okay? Ahora, cuando estamos hablando de abusos que no se configuran como un crimen, entonces no puedes hacer una denuncia. ¿Qué es lo que hace? Es sencillamente salir en medio del ciclo o del círculo que te está produciendo ese abuso. Y es lo que nosotros recomendamos, porque es la interpretación que está allí. No es colocar las 50 mejillas que tenemos, ¿ok? Pero no tenemos 50 para empezar, O sea, ni 3. Porque pareciera que son 70 mejillas que tenemos, ¿entiendes? Entonces, y tenemos que resistir y tenemos que perdonar 70 veces 7. Pero no se trata de eso, es sencillamente no buscar venganza, no ser reactivos y tener paz, buscar la paz y encontrar y seguirla. Así es. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Suscríbase a nuestro canal, dele like, active las notificaciones, responda también, puede comentar
también nuestra comunidad puede ser parte de ella y de verdad muchas gracias. Seguimos aquí atentos y continuamos con estos estudios.